Hola familia, la promesa para hoy está en Santiago 4:15 que dice, más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y ustedes se preguntarán qué promesa hay allí. Pues quiero decirles que en Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios para ti y para mí es buena, agradable y perfecta. Por eso siempre tenemos que buscar en cada día de nuestra vida y en cada cosa que hagamos, que sea la voluntad de Dios en nosotros. Que si Dios quiere que hagamos esto es si Dios me lo permite y si es la voluntad de Dios hacerlo. Por eso te invito en este día a que busques hacer la voluntad de Dios, a que busques estar alineado con sus planes, porque sus planes, como te digo, como dice su palabra, es bueno, agradable y perfecto. Que el Señor te bendiga. Bendiciones. Hola, nos alegra tenerlos aquí. Nos alegra que podamos congregarnos, reunirnos y estar en contacto con cada uno y entre nosotros. Saludamos a aquellos que nos están viendo desde otros países, hermanos que están en Estados Unidos, en España, en Venezuela. Le damos gracias a Dios por aquellos también que nos están viendo de Ecuador, de Perú, de Panamá y también de otros lugares de nuestro hermoso país. Yo quiero que el tema de hoy sea un tema clave para que tú puedas tener experiencias reales con Dios. Y no hables solamente desde el conocimiento o de aquello de lo que te hablan, sino desde la vivencia. Por eso el tema se llama Ven, sube sobre las alturas de la tierra. Y es el deseo de Dios que tú experimentes cosas verdaderas y reales para que la convicción de su existencia desafíe todos los límites de tu vida. Dios espera que lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Y eso no lo podríamos hacer si realmente no lo vemos y no tenemos experiencias con Él. Ahora, es importante que tengas claro los aspectos que hoy tenemos como premisas para lograr alcanzar la promesa de Dios de llegar a esas alturas donde Él nos quiere llevar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Espíritu Santo, yo te pido que tú nos hables hoy, Señor, y nos muestres tu voluntad y tu deseo, Señor. Quiero conocerte realmente, díselo tú en tus propias palabras. Dile, Señor, yo te quiero conocer. No quiero amarte sin verte, no quiero hablar de ti sin oír tu voz, Señor. Quiero tener la convicción, Dios, de una palabra revelada, de una experiencia real. No quiero conformarme con mis oraciones respondidas y los milagros o bendiciones que tú me has otorgado, Señor. Quiero llegar más allá de verte, Dios, tener experiencias reales para decir aquello que dijo Job, Señor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo te invito a que vayamos a Isaías 58. Isaías 58 del 13 al 14 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Qué interesante este pasaje, porque hay personas que me han dicho o me han preguntado que no experimentan nada espiritualmente,
ni nada naturalmente. Hay personas que dicen, no, yo no oigo la voz de Dios. No sé diferenciar cuando Dios me está hablando. Y muchas veces creemos que creer en Dios y amarlo, porque sencillamente Él es Dios y es amor, es un acto de verdad con mérito. Cuando sencillamente amas a aquel o aquella persona que conoces. Y cuando la amas, te enamoras de sus virtudes. Te enamoras de su voz, te enamoras de su rostro, te enamoras de su manera en que te miras, en su sonrisa, cómo estornuda, cómo habla, cómo ríe, cómo duerme. Y en la medida en que te entras en una relación con esa persona y la conoces a mayor profundidad, cuando te casas y la conoces a mayor profundidad, sabes de quién te estás enamorando más. En la medida en que la conoces, más te enamoras. Y ese es el deseo de Dios. Pero hay personas que no logran tener experiencias con Dios reales. Moisés, cuando llegó ante el Señor, dijo, ya vi muchos milagros, Señor. Ahora te quiero ver a ti. Quiero ver tu gloria, Señor. Qué interesante llegar a ese punto y a ese nivel. Y muchos creen que eso es para los grandes personajes de la Biblia. Déjame decirte que eso está explícitamente claro en la palabra de Dios, en el versículo que hablamos, para ti y para mí y para todos. Esto no es excluyente. Dios no hace acepción de personas. En la palabra de Dios dice que el más pequeño es el más grande delante de Dios. Por eso, sal de esa situación y conformismo religioso en donde no te permite llegar a tener una experiencia real con Dios y dejas a Dios quieto, deseoso, porque Él tiene que respetar el libre albedrío frente a las premisas que debemos cumplir y que están enmarcadas en este pasaje que leímos. Por eso, vayamos a Hebreos. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el pasaje de hoy dice algo muy clave. Dice que debemos tener del día de reposo respeto. Debemos tener nuestro pie cuidado de no hacer nuestra voluntad en el día de reposo. Debemos tener claro que debemos hacer la voluntad de Dios en el día de reposo. En ese reposo que Dios definió para nosotros. Porque el mismo Jesús lo dijo, que el día de reposo es para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Pero debemos ir a ese marco del día de reposo para que lo veneremos como Dios espera que lo veneremos. Porque es bueno, es agradable. Y Dios quiere que lo tratemos como un día santo. Vayamos entonces a Éxodo 20, del 8 al 11, donde dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Y es importante que tengamos en claro que el día sábado estaba hablando proféticamente del Señor Jesús. El día sábado, y lo veremos más adelante, está haciendo referencia de nuestro amado Salvador. Pero quiero ahora entender que también la Biblia no solamente habla del día sábado como un día sagrado. Ese séptimo día donde el Señor terminó la obra y vio que la había terminado y descansó y lo bendijo. Dijo, qué día tan delicioso este, porque descansé de toda la obra. Y me imagino los ángeles sirviéndole y alabándolo en ese día tan maravilloso. Y Él quiso que nosotros lo viviéramos también, ese día de descanso.
Por eso yo quiero que vayamos también a Levítico 23:36, donde dice: durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El 8º día tendréis una santa convocación y presentaréis al Señor una ofrenda encendida. Es asamblea solemne, no haréis trabajo servil. Si el sábado, el 7º día, es santo, pues este pasaje está hablando que el día 8º, que es domingo, no es menos que el sábado. Es también santo. Y es importante que nosotros tengamos claro que hemos tenido delante de nosotros durante todo este tiempo un reto mucho mayor y más delicioso de vivir. Y es lo que el Señor nos enmarcó como ese reposo que debemos tener nosotros. Porque el Señor hizo obras y muchos de los religiosos de la época lo criticaban y hablaban de Él porque no guardaban el sábado como estaba escrito en la ley. Y el Señor le decía: hipócritas, porque ustedes trabajan también. Si se les pierde una oveja, ustedes van el día de reposo y la buscan. Entonces, ¿a qué se refiere ese sábado? Y es en descansar en el Señor. Vamos a Hebreos 4, del 9 al 10, donde dice: por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Y ahí mismo, vamos a Hebreos 4 para que encerremos bien este primer punto del día de reposo. Esforcémonos pues, en Hebreos 4:11, dice: esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Y es importante que nosotros sepamos que el reposo es en el del Señor. El Señor dijo: todo el que esté cansado y cargado, venga a mí, que yo te haré descansar. Es entregarle al Señor las cargas. Es entregarle al Señor aquello por lo cual tanto trabajas. Es declararle al Señor que todo aquello que captura tu atención está delante de Él y para Él. Solamente descansa en el Señor. Declara que tu vida es un completo descanso porque Dios tiene control y tú le has dado toda la autorización al Señor para que tenga cuidado de cada una de tus cosas. Por tal, no te preocupes por eso. Haz lo propio que el Señor te diga que hagas. Vamos a Romanos. En Romanos dice: hay quienes consideran que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Algunos guardan el sábado como el día más importante. Y yo digo que nosotros no debemos criticarlos, antes debemos halagarlos, porque lo hacen para el Señor. Y ese lo enmarca como el mejor día de su semana. Hay otros que guardan otro día, pero aún nosotros guardamos todos los días como santos y vivimos todos los días como días importantes que Dios nos ha regalado para vivir y para hacer su voluntad, no la nuestra. Vamos entonces a Colosenses para cerrar este punto del día de reposo. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Y es lo que yo les estaba diciendo, que el día de reposo enmarca el reposo que tenemos en Cristo. Si bien nosotros vivimos todas las cosas
todos los días, como para el Señor. No debemos creernos más que nadie para juzgarlos, ni tampoco debemos permitir que otras personas nos juzguen. No entrando en contienda, no entrando en disensiones o entrando en discusiones que no tienen sentido. Sencillamente, ora por él. Y no tienes que hacerlo en presencia de él, hazlo en lo secreto. Bendícelo. Habla bien de su práctica. Halágalo, motívalo. Pero si tienes la oportunidad de hablarles de corazón a corazón, motiva a esa persona para que haga cosas también igual de fantásticas y que eso que lo lleva a guardar el sábado como día de reposo, lo haga por amor a Dios y que todos los demás días sean también santos para Él. Vamos a nuestro segundo punto que nos enmarca este pasaje de hoy de Isaías. Y dice, esta premisa es no andar en tus propios caminos. No debemos andar en nuestros propios caminos. Solamente debemos saber que Dios es el que nos ha trazado un camino que nos lleva a la resurrección, que nos garantiza que tendremos vida eterna, que disfrutaremos de un cielo y una tierra nueva, sin aquellas cosas que nos atormentan o que nos causan dolor. Por eso debemos seguir ese camino. Vamos a Juan. En Juan 14, del 1 al 6 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Y los discípulos de una manera auténtica le contestaron, no, Señor, no lo conocemos. Dijo Tomás, no tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Y qué importante esto, porque no hay un camino diferente, no hay una persona diferente, no hay alguien que se haya podido autodecretar como el camino, la verdad y la vida. Solo Jesús, y solo por medio de Él llegamos al Padre, a nuestro líder, a nuestro Dios máximo, el único verdadero, al máximo, al que no tiene nadie por encima de Él, al Supremo. Y yo quiero que tú sepas que el Evangelio de Jesús nos define cómo debemos caminar. Por eso te invito a que leas Juan, el Evangelio de Juan, y empieces con Mateo y Marcos y Lucas, y te llenes de la palabra de Dios para que de esa misma manera tú puedas caminar como Él caminó, con la ayuda del Espíritu Santo. No lo hagas con una motivación diferente, porque sería algo impuesto, algo religioso, algo rígido, cuando realmente el Espíritu Santo te lleva a un camino delicioso. Entonces ya no debemos caminar con nuestro propio camino, sino en el camino del Señor. Como tercer punto tenemos, no debemos buscar nuestra voluntad. Muchos se acercan al Señor pidiendo y forzándolo a que Él cumpla nuestra voluntad y nuestro deseo. Nosotros tenemos un libre albedrío. Nosotros tenemos la decisión de escoger qué hacer, qué camino andar. Pero eso no quiere decir que vayas a la vida. Muchos han dicho que viven su vida y que al final del tiempo, en el momento último de morir, buscarán de Dios. Y yo quiero decirte que muchos que han vivido
esta situación de la pandemia, de coronavirus, y han dado testimonio y están en las redes, dicen que no sienten ganas ni siquiera de orar. Que este virus se apodera de sus ánimos. Entonces, ¿qué momento estás esperando para buscar del Señor? Vamos a lo que dice la palabra en Romanos. En Romanos dice 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. No podemos estar en nuestra propia opinión buscando nuestra voluntad y creernos hijos de Dios. Somos hijos de Dios aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aquel que nos lleva de una manera perfecta a agradarle en todos nuestros actos. En Lucas 22 dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús no tenía que vivir el sufrimiento de la cruz, porque Él no había pecado. Él voluntariamente, en el momento de tomar el madero, descargaban sobre Él todos los pecados de nosotros, de toda la humanidad y de todas las generaciones, desde el comienzo hasta el fin. Él lo decidió por voluntad. Pero Él le dijo al Padre, Padre, si tú puedes quitar esta copa de sufrimiento, si tú puedes en este momento diseñar otra manera para salvar la humanidad, otra forma, hazlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la forma en que el Espíritu Santo lo guió a orar de tal manera en que pudiera salvarnos. Y como cuarto punto, tenemos que debemos de dejar de hablar nuestras palabras. Porque muchas veces empezamos el día maldiciéndolo, hablando mal. Y si hace sol, que qué sol. Y si llueve, que qué lluvia, que qué llovedera. Y si esto por esto, y si lo otro por otro. Y nos pasamos hablando de mal en peor, arruinando nuestros propios días. Y cuando llegamos ante el Señor, esperamos tener el más fabuloso de los eventos. Cuando tenemos el día y tenemos a aquella persona que amamos, a nuestra esposa, y tenemos una discusión con ella, y si no la tratamos bien, ¿cómo podemos decir que a Dios lo tratamos mejor que no lo vemos? Por eso dice la palabra que cuando tú no tratas bien a las personas que tú ves, a tu esposa, que es parte de ti mismo, esas oraciones no pasan del techo. Esa situación te es estorbo. Y quiero decirte algo. Cuando yo discuto con mi esposa, porque hay situaciones y diferencias que se suscitan de un momento a otro, que se me quemó el arroz, que no me quedó bien trapeado, que no he planchado la ropa, mentiras. Cuando realmente discutimos y yo voy a orar, me encuentro con este pasaje que dice, ve, arregla primero tu asunto con tu esposa. Y yo voy y le pido perdón a ella, si tengo que pedirle perdón. O si ella me pide perdón, de igual manera, no tardo en perdonarla. Así sea la misma causa por la cual tengo que pedirle perdón, ella no vacila en perdonarme. Y eso nos tiene que llevar a entender que nuestras palabras no pueden seguir siendo nuestras propias palabras. Eso que sale de tu corazón. Por eso tu corazón tiene que ser llenado de la palabra de Dios para que hables la palabra de Dios. Y quiero decirte que en la cruz Jesús habló salmos. Jesús siempre decretó la palabra que estaba escrita. Esos que algunos ponen en duda. Esa palabra que muchos creen que no es de Dios. Jesús vino, el camino, aquel que venció la muerte en la cruz, puso en práctica este versículo y habló la palabra, no habló por sí mismo. Y Él lo dijo, examinen mis palabras para que vean que no hablo por mi cuenta,
sino que hablo aquello que mi Padre me dice que hable. De eso quiero hablarte. Porque si tú logras cumplir estas 4 premisas, la misma palabra de Isaías en el versículo 14 dice: entonces te deleitarás en Dios, encontrarás deleite en el Señor, en las cosas de Dios. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahí está la explicación del por qué algunos no encuentran deleite, se quedan dormidos, no son capaces de aguantar un video de estos sin hacer otras cosas. No le prestan atención de pronto a este tipo de mensajes. Y hay otros que de pronto llegan al punto de decir: no me gusta. Porque sencillamente hablan lo que dicen, buscan sus caminos, caminan y hacen lo que ellos quieren. Y no están dispuestos a bendecir lo que Dios ha bendecido. Quiero decirte que se están perdiendo de una aventura, de una experiencia tan maravillosa. Pues si tú recuerdas estar con alguien que siempre has anhelado estar y que la pasaste delicioso, créeme que Dios lo supera. Te puedes hacer una vaga imagen de lo que sería encontrarte con Dios y tener una experiencia real con Él. Cierra tus ojos, vamos a orar y dile al Señor: Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Hoy propongo, Señor, bendecir todos los días de mi vida, Señor. Hoy propongo, Señor, bendecir y hablar bien de todo aquello que compone los días de mi vida. Hoy decido no caminar mi camino, Señor, sino que te entrego todo aquello que compone mi vida para que tú seas haciendo y guiándome, Señor. En tu voluntad, quiero, Espíritu Santo, que me guíes. Quiero, Señor, que tú me llenes, Señor, y que tú obres en mi vida conforme a tu palabra, para que yo hable tu palabra y no mis propias palabras, Señor. Para yo así encontrar deleite pleno en mi Padre Celestial cuando cierro los ojos y hablo con Él. Y te encuentro, Señor. Puedo quedarme, Señor, en silencio delante de ti, porque tu presencia es tan real y tan maravillosa, Señor. Te amo, Padre, y bendigo a cada una de las personas que han hecho esta oración. Y dile tú ahí en tus propias palabras: Señor, yo te rindo hoy mi vida y mi voluntad para que tú seas realmente mi Dios y mi Señor. No seguiré, Señor, las tendencias, ni lo que está de moda, ni aquello que aquellos amigos me indican que haga, Señor, sino que haré solamente lo que tú me digas que me conviene, Señor. En el nombre de Jesús te recibo, Dios, para que hagas tu voluntad en mi vida y cambies de mí todo lo que necesites cambiar. Porque en mi caminar por este mundo se han adherido a mi forma de vivir cosas que no son propias de ti ni de mí, Señor. Quítalas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, les dejamos seguido la invitación para nuestra próxima reunión y los esperamos. Esperamos que esta palabra sea una realidad en tu experiencia de oración con Dios y en tu día a día, minuto a minuto que vives con el Señor. Bendiciones. Nos vemos pronto.